Continuamos donde lo dejamos en la anterior parte. El reino de Fabul fue atacado por un misterioso villano llamado Golbez, quien derrotó a nuestros protagonistas con la ayuda de Kain, robó el cristal del viento y secuestró a Rosa. Cuando partieron en barco tras él, Cecil y compañía fueron atacados por Leviatán, y nuestro protagonista quedó varado en las playas de Misidia completamente solo. Veamos cómo le va. Resulta que ahora estamos cerca de Misidia, el mismo sitio de donde robamos el cristal del agua al comienzo de la historia. Una vez más, no entiendo nada en esta ciudad. Para empezar, mucho mago veo yo aquí. Se supone que los habían matado a todos y que habían capturado a los supervivientes. ¿De dónde salen todos estos magos? ¿Respawnean al cabo de un tiempo o qué? No se sabe. Tampoco entiendo su reacción ante tu presencia. Vamos a ver, tú les has robado su más preciada posesión, los has matado, les has hundido la vida. Sin embargo, reaccionan al verte con expresiones de asco, con insultos o tirándote cosas inútiles como el hechizo rana. Sus represalias se limitan básicamente a jugarretas. Algunos hasta pasan de todo y te cuentan cosas random como si fueras uno más del pueblo. Las tiendas te atienden sin problema, hasta te dan la bienvenida. Una tía baila para ti para luego jugártela convirtiéndote en cerdo. Al menos el de la taberna te hace daño, te pone veneno en la bebida. Pero es que da igual, porque te dejan hospedarte en la posada para que te cures. Y aquí sí que no te hacen ninguna putada, ¿eh? Aquí te dejan dormir tranquilo. Si hablamos con el anciano del pueblo, Cecil muestra arrepentimiento y revela sus intenciones de detener a Golbez y rescatar a Rosa. El anciano menciona que su corazón está lleno de oscuridad, una oscuridad que tarde o temprano lo consumirá y que debe librarse de ella si quiere salir victorioso en su misión. ¿Ves? Este tío sabe lo que dice. ¿Recordáis cuando expliqué que el villano debería haber profundizado en la negatividad de Cecil para corromperlo? A esto me refería yo, consumirlo por completo, convertirlo a tu causa. Dios, es que veo que el juego me da la razón y a la vez me la quita. No puedo con estas cosas. Menciona que debemos buscar nuestro destino en la cima del monte Ordalía y convertirnos en un paladín, aunque nunca nadie ha vuelto con vida de allí. Que yo me pregunto, si nadie ha vuelto con vida de ese sitio, ¿cómo saben lo que hay ahí siquiera? Vete tú a saber. Total, pone a nuestra disposición a 2 magos prodigio de Misidia para que nos ayuden, llamados Palom y Porom. En serio, no entiendo qué tiene este juego con las caras de ciertos personajes. Me dan hasta mal rollo, parecen muñecos de esos de porcelana. He de decir que Palom es absolutamente insufrible. Es un bocazas pedante maleducado y la mayor parte del tiempo dan ganas de molerlo a patadas. En el lado opuesto del espectro, Porom es un amor. Es súper educada, humilde y tiene neuronas funcionales. Ojalá fueran todos como ella. Nos ponemos de camino y acabamos llegando al monte Ordalía. Al igual que pasaba en el monte Hobbs, nada más entrar estamos ya por encima de la capa de las nubes. Otra escalada que nos omiten con una elipsis misteriosa. Y una vez más, al igual que en el monte Hobbs, tenemos puentes destruidos que llevan al infinito. Pero es que estos ya no son ni puentes colgantes, directamente son tablones clavados. Aquí había una infraestructura que te cagas, vete tú a saber por qué. Nos cruzamos con un muro de fuego que Palom procede a disipar. ¿Nos van a dar una explicación de por qué hay ahí un fuego etéreo en mitad de la nada? Claro que sí, claro que sí. Ahora un rato nos lo cuentan. Cada vez que veo a esta chica darle de leches al tonto este, mejor me cae. Más la quiero.
Tenemos una breve escena donde vemos a Golbez discutiendo planes malvados con Kain. Nos enteramos de que tiene bajo su mando a 4 entidades afines a los elementos, los 4 archidiablos elementales, y envía a uno de ellos, Scarmiglione, a acabar con Cecil, dado que deben detenerle antes de que llegue demasiado lejos. Aclarémonos por favor, porque ya empiezo a ponerme nervioso. O sea, vamos a ver, Golbez perdona la vida a Cecil y secuestra a Rosa para coaccionarlo, pero ahora decide que no, que tiene que matarlo antes de que se haga demasiado fuerte. Entonces, ¿por qué no lo mató antes? Con esto nos está dejando claro que realmente no necesita a Cecil con vida para nada. ¿Qué hace? ¿Y cómo rayos sabe que está ascendiendo el monte Ordalía en este preciso instante? Patatas, 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 patatas. A medio camino nos encontramos con Tela. A ver, este señor, ¿cómo ha llegado hasta aquí? No, en serio, ¿cómo lo ha hecho? No pudo ser por aire, solo Baronia tiene barcos voladores. Tampoco pudo ser por mar. Fabul es el único reino que tiene un puerto y él hasta allí no ha ido, porque de lo contrario no nos habríamos encontrado ese bloque de hielo bloqueando el camino en el monte Hobbs. ¿Qué ha hecho? ¿Será cosa de magia? Otra explicación no se me ocurre. Parece ser que el tío ha venido buscando la legendaria magia Meteo, un hechizo lo bastante poderoso como para hacer mella en Golbez. Porom le advierte de que usar Meteo podría acabar con su propia vida, pero Tela parece ser bastante consciente de esto. Hablan un rato y durante toda la puta conversación el asqueroso del Palom no para de interrumpir con memeces. Al menos está Porom para ponerlo en su sitio. Gracias, es la única sensata aquí. En fin, Tela se une a nuestro grupo y continuamos avanzando hasta la cima. Cerca del final comenzamos a escuchar ruiditos de algo que nos acecha, con Porom culpando a Palom todo el rato, lo cual no me extraña, se lo merece. Para sorpresa de nadie, se trata de Scarmiglione, quien finalmente nos ha alcanzado y a quien tenemos que partir la cara no una, sino 2 veces, en una pelea bastante repugnante, por cierto. Me hace mucha gracia que al final ni siquiera lo matamos, el muy tonto se despeña él solo por un terraplén. Cuando interactuamos con el monumento de la cima, todo el grupo es transportado a una especie de espacio interdimensional raro. Allí nos da la bienvenida una voz que tras varios mensajes crípticos entrega a Cecil una espada sagrada. The time has come. Bid farewell to your blood-stained past. Forsake the darkness you once embraced, or the light will find no hold. Vanquish the Dark Knight. You and he are one no more. Tras esto, tiene que librar una batalla contra sí mismo, contra la parte oscura de su alma, o algo así. Esto probablemente sea un enfrentamiento enteramente simbólico. No creo que sea posible encontrarle una explicación lógica. El caso es que esta pelea no la podemos ganar a palos, sino abandonando toda hostilidad y renunciando a la violencia, lo cual supongo que simboliza un muy necesario cambio de mentalidad en nuestro protagonista. Ya concluida la batalla, la voz se despide de Cecil refiriéndose a él como hijo mío, y este consigue finalmente convertirse en un paladín. Adicionalmente, a Tela se le cura el Alzheimer y recuerda todos sus hechizos, incluyendo Meteo. Me resulta curioso que ahora se van, pero realmente no sabemos cómo lo hacen. ¿Sales por la puerta esa y listo? ¿Apareces de vuelta en el mundo real? Vete tú a saber. Ya de vuelta en Misidia, nos hemos ganado el respeto de todo el mundo. Todos los misidianos nos admiran, excepto la bailarina psicópata que en realidad es una ancianita que te transforma en cerdo. A esa se la suda completamente que ahora seamos un paladín legendario. Todavía nos quedan un par de cosas por aprender. Señora, váyase a cagar. Si hablamos con el anciano, nos cuenta que el verdadero motivo por el que envió a Palom y a Porom con nosotros era para que nos vigilasen y garantizasen que nuestras intenciones eran puras. A ver, Porom lo entiendo, pero... ¿en serio? Este tío sabe lo que dice. ¿Me lo está diciendo en serio, señor? No había nadie mejor que este escombro.
Váyase a cagar usted también. Resulta que en la espada que hemos obtenido hay escrita una antigua profecía misidiana que proceden a mostrarnos en pantalla y que es básicamente un presagio de algo que ocurrirá mucho más adelante en la historia. Tras un rato de charla, el anciano nos dice que podemos alcanzar Baronia a través de algo que llaman el Camino Maldito, que viene a ser una especie de teletransportador que comunica Baronia con Misidia y que tenían sellado hasta ahora. Pide a Porom y por desgracia Palom que nos acompañen y nos ponemos en marcha. Me resulta curioso que al final de la conversación el tío menciona que estará rezando por todos los seres vivos de la Tierra. ¿La Tierra? Ya veremos luego más referencias a nuestro sistema solar, al real, y no me gustan las implicaciones. Me explota el cerebro solo de pensarlo. Entramos al teletransportador y vamos a salir directamente en Baronia, donde podemos ver que el rey ha estado haciendo de las suyas, oprimiendo a sus súbditos e imponiendo leyes restrictivas. Hasta ha prohibido bailar por algún motivo que nadie entiende. También vemos que Cecil vuelve a meter las manos en las chimeneas. No sé yo si el cambio a paladín le ha venido demasiado bien. Si vamos a la taberna, nos encontramos con Yang, a quien Baronia ha lavado el cerebro y añadido a la Guardia Real. Vete tú a saber cómo diablos ha acabado aquí este tío. Nos ataca, le damos un par de palos y ya entra otra vez en razón. Tras un rato de charla, descubrimos que Cid está preso en el castillo y Yang nos entrega una llave maestra de Baronia para que nos podamos infiltrar. Vamos a ver. A ver. Los adláteres de Golbez deberían conocer a Yang. Joder, él mismo lo ha visto, le ha perdonado la vida en un acto de total insensatez. ¿Se fían de él? ¿Lo suficiente como para meterlo en la Guardia Real de Baronia? ¿Lo suficiente como para poner una llave maestra en sus manos? Que Kain reciba este tipo de tratamiento lo podría llegar a entender, que es el perrito faldero de Golbez y siempre está con él. Si sale algo mal, bueno, pues estará él presente para arreglarlo. Pero es que el puto Yang está aquí hinchándose a birras en la taberna, loco. Tócate los huevos, esta gente es imbécil. Si intentamos entrar por la puerta principal del castillo, no nos dejan entrar y no nos queda otra opción que usar una entrada alternativa. Con la llave maestra podemos abrir una puerta que da a un antiguo canal subterráneo. Aquí no hay nada interesante, tan solo es una cueva innecesariamente larga, petada de cofres e infestada de monstruos. Vamos a salir al foso del castillo, donde podemos utilizar unas escaleritas para acceder a uno de los patios interiores. Calma. ¿Hace falta que os diga qué otra alternativa habría sido más sencilla? Observad esta imagen. La entrada principal está por ahí, en esa dirección, a unos metros, ¿eh? Yo es que ya no sé ni cómo colocarme en la silla, tío. Me estoy poniendo muy nervioso. ¡Saltad, joder! Por el amor de Dios, eso deben de ser como 1 o 2 metros de alto, que los salto yo. Y hasta caigo de pie. ¿Tanto costaba? ¿Era necesario dar toda la puta pateada por las cuevas esas llenas de monstruos tocapelotas? Joder, Dios. ¿Y cómo es que nadie te ve? ¿Cómo me explicas tú a mí que no haya absolutamente nadie en las murallas vigilando la zona? Pero ¿cómo no vas a ver a un grupo de paisanos chapoteando en el foso del castillo? De hecho, Palom y Porom literalmente tendrían que ir nadando, porque yo creo que con lo bajitos que son, ahí no tocan fondo. ¿Y los de Baronia no saben que tienen ahí una entrada secundaria? Pero si hay una puerta en pleno patio, con unas escaleras que bajan al foso. ¿Cómo es que no hay nadie vigilando esta entrada? Vamos, hombre, parece una coña. Ya no es que sean idiotas, es que parece que quieran ser invadidos. Pero es que va a peor. ¿Creéis que no puede ir a peor? Sí que puede, sí. Joder, sí puede. Podemos ir hasta el dormitorio de Cecil y os juro que no estoy bromeando, ojalá lo estuviese. Te puedes echar a dormir. Hasta mañana, dice. La madre que los parió. En pleno territorio enemigo. Te echas a dormir, ¿sabes? A pasar la noche. Mira,
No cojo el muelle, que está ahí, lo estoy viendo. No cojo el muelle porque lo reviento, tío. Lo deformo. ¡Caca! ¡Caca! ¡Mucha caca! Hasta donde alcanza la vista, tío. Llegados a cierto punto, nos sale al paso Baigan, el capitán de la Guardia Real. El tipo nos cuenta una milonga, algo de que vino con sus hombres al castillo a rescatar a Cid y que solo queda él vivo. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, Cecil va y le cree, y le pide que venga con nosotros. Mira, menos mal que está aquí el dichoso Palom para abrir la bocaza. En este caso es bienvenido. Es que por favor, miradle la cara. Hay que ser gilipollas para fiarse de este tío. Pues eso, que es un monstruo abominable, que baila el ASRG durante toda la pelea, le damos jarabe de palo y otro problema menos. He aquí la primera cosa sensata que sale de la boca de Palom en lo que va de juego. Cecil, tío, espabila, te falta calle. Acudimos al Salón del Trono y Cecil tiene al fin una muy amarga reunión con el rey de Baronia, su figura paternal. Y es que pronto descubrimos que este tío no es realmente el rey, sino Cagnazo, uno de los archidiablos elementales de Golbez, quien lleva vete tú a saber cuánto tiempo moviendo los hilos de Baronia desde las sombras. A ver, pausa un momento. Si merodeamos por el castillo un rato, vemos que no es que la seguridad sea floja, es que no hay seguridad. No hay absolutamente nadie. Y lo digo en plan literal, nadie. Ni soldados, ni magos, ni draconarios, ni los sirvientes del castillo, no hay nadie en las mazmorras, nada. Vamos a ver, yo entiendo que aquí la intención de Golbez era forzar el encuentro entre Cecil y Cagnazo para acabar con él, ¿no? Por el mismo motivo por el cual envió a Scarmiglione, ¿no? Pregunta número 1. ¿Por qué no invitar a Cecil directamente al Salón del Trono? ¿Por qué no abrirle la puerta principal? ¿Por qué forzarlo a dar un rodeo que te cagas explorando cuevas subterráneas y nadando por el foso del castillo? ¿Para darle problemas? A ver si se lo cargan por el camino. Pregunta número 2. ¿Por qué no poner entonces a todo el ejército de Baronia vigilando el castillo? Para que Cecil tenga 0 posibilidades de salir victorioso. Pero es que tiene aún más delito. Pregunta número 3. ¿Por qué no esperar el propio Golbez en el castillo para acabar con el problema de un plumazo? Sabes que Cecil va a ir ahí. Sabes dónde interceptarlo, joder. Y hasta puedes traerte a Kain, que supondrá una barrera emocional que Cecil probablemente no sea capaz de superar. ¿Qué diréis? No, es que si hace eso tiene que dejar a Rosa sola, tío. Pues no. Porque en el sitio ese donde la tienen secuestrada está otro de los archidiablos elementales, que perfectamente puede vigilarla. No hay motivos para que no tome él mismo cartas en el asunto. ¿Sabéis por qué creo que han hecho esto? Porque ahora tenemos a Tela con nosotros. Y ahora tiene Meteo. Y como veremos en un rato, Meteo es decisivo durante el enfrentamiento con Golbez. Yo creo que esto ha sido un desliz en el guión. A estas alturas aún no tenían previsto que Tela hiciese su jugada maestra. Y dado que no se les ocurrió cómo arreglar esta cagada, pues, bueno, mantuvieron a Golbez lejos de aquí, porque patatas. Esto es que me pone... En fin, tras una tediosa batalla, Cagnazo cae derrotado, y acto seguido vemos a Cid entrar en el Salón del Trono pegando voces y haciendo aspavientos. ¿De dónde sale? Se supone que estaba preso en los calabozos, pero antes hemos estado allí y no había nadie. Da igual, tienen un rato de charla y discusión, y Cid accede a guiarnos hasta una nueva aeronave que ha construido en secreto. Sin embargo, al salir caemos en una trampa preparada por Cagnazo, quien nos habla con frases villanescas desde la ultratumba o algo así, y ocurre esto. Palom! Orem! Cecil! We'll miss you. It was almost like we gained an older brother. What's gotten into you two?
won't let you all die like this. Tella, look after Cecil for us. Together, now! Right. Palom. Porum. They turned themselves to stone? Hold on now. Essela! Fools. If any of us had to die, it ought to have been me. They were only children. I'll fire up the Enterprise! Yo aquí me pregunto quién rayos construyó esa trampa. Sería Cagnazo, digo yo. ¿Pero por qué? ¿Contaba con que lo derrotarían? No se sabe. ¿Y en serio 2 estatuillas de piedra pueden frenar esas paredes, loco? Cagnazo es el diablo del agua. Imagino que aquí hay algún fluido involucrado. Esas paredes parecen ser algún tipo de compresor hidráulico. ¿Pero tú sabes la fuerza que debe de tener eso? ¿Y lo paras con un par de rocas? Anda, vete por ahí a tomar viento. He de decir que siento penita por Porom. Palom ya tal. Palom se puede quedar ahí un rato, no me corre prisa ninguna. Una vez más tenemos una escenita donde Golbez se preocupa por las hazañas de Cecil, insistiendo en que tienen que pararle los pies. Kane le sugiere hacer que Cecil recupere el cristal de la Tierra para ellos, a cambio de la vida de Rosa, y a Golbez le gusta la idea, dado que así podrán eliminarlo cuando venga a traérselo. Yo ya no sé si reír o llorar. ¿Por qué insiste en no ir él mismo a por Cecil y luego barrer con el cristal de la Tierra usando sus poderes megatochos? Es que no lo puedo comprender. ¿Qué hace ahí? ¿Mirar para las moscas? Golbez, joder, espabila. Cid nos lleva por un pasadizo secreto hasta un hangar donde tiene escondida la Enterprise. ¿En serio? Por el amor de Cristo bendito, ¿qué clase de caverna ciclópea hay debajo del castillo que puede ocultar una nave de este tamaño? ¿Y cómo es posible que nadie se haya dado cuenta? ¿Y cómo es que no se desploma el castillo con esta cavidad debajo? Yo no sé cuánto debe de pesar un castillo, pero algo me dice que ligero no es. La Enterprise surge del propio suelo, porque sí, y nos preparamos para partir, aunque no sabemos muy bien a dónde, cuando vemos una bandera blanca y una nave de las alas rojas se nos aproxima. So, you did survive. Impressive. Jay, what in the world's gotten into you? Where's Rosa? She's safe, I trust. Worried about her, are you? If you wish to see Rosa live, fetch me the Earth Crystal from the land of Troya. What? How craven play. I'll make contact once you have it. You do well to hurry, if you value Rosa's life. Y para allá que tiramos. Planes absurdos, decisiones absurdas, da igual, ¿qué más da? Lo único que importa es que haya drama. Y lo vamos a dejar aquí. Dentro de unos días tendréis la siguiente parte, donde veremos cómo le va a nuestro grupo a la hora de rescatar a Rosa y chafar los planes de Golbez. Gracias por escuchar, dale duro al botón de like y al de subscribe, y hasta la próxima.